Buenas tardes, inicio de grabación de la Ciudad de México, siendo las 2:23 minutos, el 23 de marzo del año 2026. Nos encontramos constituidos en sala de audiencia número 11 para celebrar la audiencia de control de detención dentro de la carpeta 016 de 380 de 2026, que sigue en contra del señor Luis Martínez por hecho que la audiencia como delito de robo calificado. Asimismo, se informa que las cédulas profesionales de las partes técnicas presentes fueron previamente exhibidas y los que los acreditan como licenciados en Derecho fueron verificados en el Registro Nacional de Profesionistas mediante la consulta de cédulas profesionales en la página electrónica de la Secretaría de Educación Pública. Al constatarse que son licenciados en Derecho, finalmente se hace de su conocimiento que la presente será presidida por el honorable juez de control del sistema procesal penal de la Ciudad de México, Macho José Gabriel Martínez Peña, que queda en uso del nombre. Gracias. Con los datos mencionados, declaro abierta la audiencia. Se identifican las partes, por favor. Ministerio Público, buenas tardes. Sí, buenas tardes, señoría. Comparece la licenciada Verónica Catana Ramírez, cédula profesional 409-1848. ¿Me acompaña? Gracias, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes, señoría licenciada Laura Jessica Ortiz Aguilar, asesora jurídica pública, con datos ya proporcionados al auxiliar de sala y cédula profesional 9671-961. Gracias, señor. Buenas tardes. Su nombre, por favor. Buenas tardes, Arturo Romero González. ¿Está de acuerdo que lo represente la licenciada? Sí. Por favor. Se acepta y protesta el cargo conferido. Gracias. Por parte de la defensa, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, señoría. Comparece Miguel Ángel Álvarez Salgado, cuenta con cédula profesional 1189-1712, registro 54513, y asumiré la defensa del imputado. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, señora. Comparece ante usted, licenciado Marco Polo Tobar Flores, con número de cédula profesional 1258-3275. Señor, también vamos a representar a Mauro. Gracias, señor. Buenas tardes. Su nombre, por favor. Luis Enrique Maduro Martínez. ¿Está de acuerdo que los licenciados lo representen? Sí. ¿Alguna duda sobre sus derechos? ¿Sus datos personales que queden reservados? Bien, protesto del cargo, por favor. Se acepta y protesta el cargo conferido, señora. Acepto y protesto el cargo, señoría. Muchas gracias. Bien, la audiencia se generó a petición del Ministerio Público para llevar a cabo el control judicial de la detención de Luis Enrique Mauro Martínez. Entonces, Ministerio Público, licenciada, adelante. Sí, gracias, señoría. El señor Luis Enrique Mauro Martínez fue detenido en términos del artículo 146, fracción segunda, inciso B, del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, inmediatamente después de cometer un delito, fue detenido en virtud de que señalado por la víctima se le encuentra objeto e instrumento del delito, no se interrumpe localización, fue detenido por un hecho con apariencia del delito de robo calificado, cometido en agravio de Arturo Romero González. Lo anterior, toda vez que el día 20 de marzo del año 2026, aproximadamente a las 17:30, la hoy víctima caminaba sobre calle Alfeñique, esto a la altura de Manzana 2, lote 36, Colonia Dos Ríos, Alcaldía Álvaro Obregón, cuando en ese momento observa que una motocicleta circulaba sobre la misma calle y que en esa iba a bordo el señor Luis Enrique. Incluso observa que lo rebasa y se detiene aproximadamente a 5 metros de distancia. En ese momento el señor Luis Enrique baja de la motocicleta, se dirige a la víctima, se coloca frente a la víctima y le indica: ya valió madres, a ver, presta. En ese momento la víctima le contesta: ¿qué pasó, carnal? Y el señor Luis Enrique le continúa diciendo: ya valió madres, a ver, presta. Y en ese momento se mete la mano derecha por debajo de las ropas a la altura del abdomen y saca un desarmador con mango color rojo. En ese momento la víctima siente temor de que le ocasiona alguna lesión, por lo que saca de su bolsa de su pantalón 900 pesos, esto en 3 billetes de denominación de 200 pesos y 6 billetes de denominación de 50 pesos, dinero que le entrega el señor Luis Enrique. Al tomarlos, se los guarda en la bolsa delantera derecha del pantalón, del pants que vestía, y se da la fuga. Nuevamente aborda la motocicleta y a bordo de esta se da la fuga hacia la calle Alfeñique, dirección norte. Sin embargo, de manera inmediata la víctima comienza a gritar: un ratero, auxilio, pidiendo apoyo, y refiere que salen varios vecinos, quienes aproximadamente 17:35 rodean la motocicleta en la cual estaba a bordo el señor Luis Enrique y lo detienen a la misma hora. En ese momento, también esta gente que rodeó al señor Luis Enrique comienza a golpearlo y la víctima grita que pidieran apoyo a elementos de policía. Aproximadamente 17:36, elementos de policía Alberto Adrián Vargas Azcarate y Jocelyn Serrano Rivas reciben un llamado vía radio en el cual se está reportando un robo, por lo que de manera inmediata se trasladan al lugar citado como el de los hechos, arribando 17:40 aproximadamente.
En ese momento observan que un masculino levanta las manos, les comienza a hacer señas. También observan que había diversas personas, entre hombres y mujeres, rodeando a un sujeto, sexo masculino, que estaba en el suelo junto a una motocicleta, marca BTS, color verde. Se dirigen en ese momento los elementos de policía a estas personas y el masculino, que resulta ser la víctima, les indica que momentos antes el sujeto que tenían detenido lo había amagado con un desarmador y le había robado 900 pesos. Que al darse a la fuga, los vecinos lo habían detenido, golpeado. En ese momento le señala a los elementos de policía, precisamente al señor Luis Enrique, perdón, y es así que los elementos de policía, al dirigirse a este grupo de personas, refieren que un masculino, el cual no quiso aportar datos de identificarse, ya que no quería problemas, es quien les entrega al detenido 17 horas con 45 minutos aproximadamente. Elementos de policía, 17 horas con 50 minutos aproximadamente, le hacen de conocimiento sus derechos, que sería trasladado a la agencia de Ministerio Público. Le realizan una revisión preventiva y le encuentran en la bolsa delantera derecha del pants que vestía 900 pesos en los billetes ya precisados, y también le encuentran un desarmador mango transparente color rojo, marca Pretul. En ese momento la víctima tiene a la vista dichos objetos y refiere que el numerario era de su propiedad, que momentos antes le había robado el señor Luis Enrique, y el desarmador era el mismo con el cual lo había amagado. Es así que elementos de policía aseguran dichos objetos y se hace el traslado a la agencia de Ministerio Público 18 horas. Se arriba a la agencia del Ministerio Público 19 horas con 20 minutos, se pone a disposición de personal ministerial al detenido, así como objetos asegurados. Ministerio Público inicia carpeta de investigación 19 horas con 35 minutos. Refieren elementos de policía que fue a las 20 horas con 8 minutos que reciben registro nacional de detención, ya que previamente las líneas se encontraban saturadas. Ministerio Público verifica de legal la detención 22 horas de ese mismo día 20 de marzo del año en curso. Acuerdo de retención lo realiza 22 horas con 30 minutos y le informo, señoría, el detenido fue puesto a disposición de este órgano jurisdiccional 14 horas con 30 minutos del día 22 de marzo del año en curso. Clasificación jurídica preliminar contenida en el artículo 220, párrafo primero, hipótesis al que con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente puede otorgarlo, se apodere de cosa mueble ajena. Esto en relación con el artículo 224, inciso A, fracción octava, cuando el robo se cometa en contra de transeúnte, entendiéndose por esta quien se encuentre en la vía pública, así como fracción decimoprimera, utilizando como medio comisivo una motocicleta, 225, fracción segunda, empleando instrumento punzo penetrante. En concordancia con el artículo 15, acción 17, fracción primera, delito instantáneo, 18, párrafo primera, acción dolosa, párrafo segundo, dolo directo, 22, fracción primera, quienes lo realicen por sí, sancionado con pena privativa de libertad, 220, fracción segunda, 224, inciso A y 225, párrafo primero, todos del Código Penal vigente para la Ciudad de México. Datos de prueba que obran dentro de la carpeta de investigación para esta etapa procesal, precisamente la entrevista y denuncia por parte de la víctima, Arturo Romero González, señala circunstancias de tiempo, modo y lugar precisadas dentro del segmento fáctico, ya que es directamente quien resiente la conducta desplegada por el señor Luis Enrique Mauro Martínez, y señala cómo fue finalmente su detención al momento en que él solicita gritando apoyo por vecinos que lo apoyan, y cómo posteriormente advierte que estas personas comienzan a golpear al señor Luis Enrique, y finalmente al arribar elementos de policía le entregan al detenido. Él les hace referencia a lo que había acontecido y que al momento en que observa, le realizan una revisión preventiva, se logra recuperar su numerario, así como ese desarmador al cual hace alusión fue con el mismo que lo amagó. Posteriormente se traslada a la agencia del Ministerio Público. También se cuenta con las entrevistas de los elementos de policía, Alberto Adrián Vargas Azcarate y Jocelyn Serrano Rivas. Como se advierte también dentro del segmento fáctico, no les consta el hecho. Ellos, ante un llamado de apoyo que le señalan un robo, se trasladan al lugar citado como el de los hechos. Como se señala, se advierte que un grupo de personas rodeaba al señor Luis Enrique,
que se encontraba en el suelo. La víctima les indica lo que había acontecido y un sujeto masculino que no quiso identificarse es finalmente quien les entrega al detenido. En ese momento, al hacerle revisión preventiva, se le encuentra un desarmador, numerario en los billetes ya precisados, numerario que la víctima identifica como de su propiedad, desarmador con el cual fue amagado. Asimismo, se asegura la motocicleta en la cual se hacía alusión, era la que se utilizó por parte del señor Luis Enrique. Cumpliendo con protocolo de actuación policial, trasladan al detenido ante la agencia de Ministerio Público, donde lo ponen a disposición de personal ministerial. Exhiben también informe policial homologado, señalando datos de su intervención, lugar del hecho, detención, croquis, así como persona y objetos puestos a disposición con correspondiente cadena de custodia. Serían datos para esta etapa procesal. Es cuanto. Gracias, asesora. Sí, señora, se califique de legal la detención y retención. Gracias, la defensa, por favor. Gracias, señoría. Consideramos que no se da la flagrancia, ya que como hemos escuchado... Gracias. Considero que no se da la flagrancia. Como hemos advertido, pues se trata de una detención ciudadana. Primeramente, pues no hay como tal un señalamiento, ya que el señalamiento, aun cuando se trata de una detención ciudadana, pues también tiene que cumplir con ciertos requisitos. En este caso se advierte del relato que nos refiere la Fiscalía, pues que la víctima gritó auxilio a un ratero, pero en ningún momento le señaló a los vecinos quién lo había asaltado, qué características tenía, y pues como hemos escuchado, no fue la víctima quien efectuó la detención. Entonces de entrada no hay un señalamiento. Por otro lado, también tenemos que considerar que los primeros respondientes no les consta en efecto ni el hecho, pero tampoco la detención. Entonces ellos son, podríamos decir, unos testigos de referencia porque no saben si en efecto se dio un señalamiento o en qué condiciones se llevó a cabo la detención. Aquí hemos escuchado que uno de los vecinos, que fue el que entregó al investigado a los policías, pues no se quiso meter en problemas. Bueno, es que una cosa es que no se quiera meter en problemas, pero otra cosa es la obligación de la policía, pues de recabar los actos de investigación que en ese momento le impone el 131 fracción 10 del Código Nacional, que es entrevistar a quien le está poniendo a disposición al ciudadano, porque aquí es bien importante, no solamente se trata de una forma de conducción al proceso, en realidad es un acto que afecta a derechos fundamentales y ya también existen criterios de los tribunales federales en el sentido de que el respeto de derechos fundamentales también tiene vigencia entre los particulares. En términos del 308 del Código Nacional, obra en la carpeta de investigación un certificado de estado psicofísico de fecha 21 de marzo del 2026, emitido por la doctora Jessica Martínez Arellano, quien establece que mi representado, derivado de la detención, presentó lesiones que tardan en sanar más de 15 días y menos de 60 días. Es decir, en ese momento la obligación de los primeros respondientes no solamente era, pues, primero registrar quién era el ciudadano conforme al artículo 217, porque ahí es claro que el acto de investigación, en este caso la entrevista, se tiene que registrar, sino que también para que se esclarecieran las circunstancias en las cuales fue lesionado mi representado, porque también al haber sido una detención con violación del derecho fundamental a su integridad física, eso también a la postre va a tener que impactar en los datos de prueba y la información que se recabó con esa detención. Entonces consideramos que particularmente por estas circunstancias no podemos hablar de que en realidad hubo una detención en flagrancia por señalamiento, ¿sí? Aparte, pues bueno, en este caso dice que se le encontró un desarmador de numerario, sí, pero es una detención con violación a su derecho fundamental de la libertad personal, lo cual conforme al 97.264 tiene que impactar en la nulidad de estos elementos con los cuales pretenden justificar su privación de la libertad. Bien, ahora bien, en este caso tampoco se nos habló de la retención. Menciona parte de la flagrancia, pues también los numerales 140 y 149 del Código Nacional imponen a la Fiscalía la obligación de retener solamente cuando sea estrictamente necesario. ¿Por qué? Porque, pues bueno, es un derecho del investigado, pues seguir la libertad, su proceso en libertad, perdón. En este caso, en el acuerdo de retención, del cual no nos dio cuenta la Fiscalía, el Ministerio Público Investigador señaló que no... el defensor público que asistió en su momento a mi representado solicitó esta libertad de conformidad con el 140-149 y en el acuerdo de retención Fiscalía lo que señala es de que no le concede esta prerrogativa a pesar de que ya cuentan con un acuerdo de la propia Fiscalía con los requisitos que deben de cumplirse para que los pongan en libertad,
porque dice que el imputado pues no había justificado su identidad, su domicilio, todas esas situaciones. Bueno, aquí hay que recordar que si el imputado está detenido, es el Ministerio Público quien debe de investigar. No, antes del acuerdo de retención no hay ningún acto de investigación encaminado a que el Ministerio Público pudiera identificar a mi representado y corroborar sus datos para poder establecer una libertad durante la investigación. Entonces, también con independencia de la cuestión de la flagrancia, no se debe de ratificar esta retención porque la omisión del Ministerio Público en investigar, en llevar a cabo su trabajo, no puede impactar en la libertad de mi representado. Es decir, no puede decir el Ministerio Público, como no investigué, pues entonces no lo pude dejar y por eso lo traigo detenido a la audiencia inicial. Entonces consideramos que por estas dos cuestiones no hay ni la flagrancia en la manera en la que la están estableciendo y también la retención arbitraria, por lo cual en este caso se debe de poner en libertad a mi representado y en su caso la Fiscalía tendrá que justificar una forma de conducción distinta. Es cuanto, señoría. Gracias. Ministerio Público. Sí, señoría. Contrario a lo que refiere la defensa, se reitera, se actualiza hipótesis de flagrancia señalada. Señala la defensa que no hubo un señalamiento como tal por parte de la víctima. Él señala en el momento que está gritando pidiendo apoyo a un ratero, se advierte que hubo un señalamiento por parte de la víctima. Tal es así que refiere, los vecinos rodean la motocicleta en donde iba precisamente el señor Luis Enrique. En ese sentido, se advierte si hay un señalamiento, se le encuentra objeto o instrumento al momento que ya elementos de policía realizan esa revisión preventiva. Por lo que se advierte si se cumple con esas exigencias, una detención, sí fue una detención ciudadana, sin embargo sí se verifica que hubo una flagrancia. Si bien es cierto, dice, los elementos de policía no son testigos del hecho ni de detención, efectivamente está así, se señaló, sin embargo de manera inmediata ellos reciben ese llamado de apoyo. Al llegar todavía advierten que el señor Luis Enrique era rodeado por estos personas, entre hombres y mujeres señalan, y finalmente les hacen entrega del detenido. Señala la misma víctima cómo se llevó a cabo de dicha detención y las circunstancias del hecho en el cual fue el víctima de este robo. Señala la defensa que el acuerdo de retención, que no se está justificando como tal porque se continuaba la integración de la carpeta con persona detenida. Como se señaló por parte de la defensa, hay un acuerdo por parte del investigador en el que señala hasta el momento no tiene acreditada identidad de la persona a la cual está detenida y tampoco se ha corroborado arraigo ni tampoco se han señalado estos datos biométricos a efecto de privilegiar con el artículo 140, y misma defensa señaló antes del acuerdo de retención no habrá ningún registro en relación a estos aspectos. Efectivamente no los hay, por eso Ministerio Público investigador realiza dicho acuerdo de retención, continúa la investigación con persona detenida. Y en ese sentido hace su acuerdo de retención, lo cual se advierte está justificado, está dentro del término de las 48 horas, se cuenta con la denuncia respectiva y sobre un delito que se sanciona con pena privativa de libertad. Previamente no se tenía corroborado, como se señala, estas circunstancias que está refiriendo el Ministerio Público. Incluso también se advierte, estas circunstancias se hacen actos de investigación, pero en relación a la salud del señor Luis Enrique, porque sí se advierte, fue valorado con ese certificado al que se hace alusión de que se verifican lesiones por parte de doctor y que incluso señaló amerita valoración hospitalaria. Se envía a hospital a efecto que también se le valoren sus lesiones y en ese sentido se estaban realizando dichas actos en relación a la salud del señor Luis Enrique. Señala la defensa que por qué no se hicieron actos de investigación por parte de elementos de policía. Ellos no deben de realizar actos de investigación, sino son ordenados por Ministerio Público. Ellos, como se señala, se ciñen precisamente a recibir al detenido, a hacer revisión y finalmente ponerlo a disposición de manera inmediata ante personal ministerial. Es cuanto, señor. Gracias. Asesora. Sí, nada adicional. ¿Algo más que quiera agregar la defensa? Sí, señoría. Volvemos al punto. En cuanto a la flagrancia, no hay un señalamiento. Gritar auxilio no es señalar las características de la persona que debe ser detenida. En cuanto a la retención, posterior al acuerdo de retención, sí hay un informe de Policía de Investigación de fecha 22 de marzo de 2026, suscrito por Verónica González Peralta, en donde se establece el modus vivendi de mi representado, quien proporciona su nombre, su fecha de nacimiento, su domicilio, su fuente de trabajo, su salario. O sea, en ningún momento él se negó a dar esta información. Sí, muchas gracias. Él proporciona esta información y ya obra este dato. Ahora bien, previo al inicio de esta audiencia, se le corrió traslado a las partes técnicas, a su jurídica y fiscalía, con el CUR, con el acta de nacimiento,
con la copia de su credencial para votar, con el contrato de arrendamiento, el domicilio de mi representado es reservado, pero los datos de ese domicilio son los mismos que asentó en su hoja de datos, señoría, con lo cual pues está claramente pues demostrado el arraigo. Pero más que una cuestión de arraigo, también recordemos que esta situación del 140-149 debe de llevar una ponderación anticipada de un riesgo procesal, que en este caso podría ser el riesgo de fuga. No hay como tal un riesgo de fuga. Entonces, no hay flagrancia por señalamiento, no sabemos quién detuvo realmente a mi representado, porque el primer respondiente no cumplió con su obligación de recabar una entrevista y presentar a esa persona para que dijera cómo fue detenido mi representado. Lo golpean y, en efecto, o sea, aquí lo que acabo de decir es: el Ministerio Público tiene que ordenar actos de investigación para poder justificar una retención. No lo hizo. Entonces, pues esta forma de conducción al proceso pues está matizada de violación de derechos fundamentales y pues no debe de ratificarse, señoría. Es cuanto. Gracias. Entonces se cierra el debate, se atiende la petición. El hecho que se expuso corresponde al delito de robo agravado, el mismo tiene prevista pena de prisión. El hecho que genera la detención sucedió 20 de marzo de este año a las 17:30 aproximadamente, cuando el denunciante caminaba sobre calle Alfeñique, Manzana 2, lote 36, Colonia Dos Ríos, Alcaldía Álvaro Obregón, y menciona que iba en una motocicleta, lo investigado, lo rebasa, se baja de la motocicleta, se para frente al denunciante y le dice textualmente: ya valió madres, presta. Después se mete la mano al abdomen, saca un desarmador color rojo y el denunciante entonces saca 900 pesos en billetes de diversas denominaciones. El investigado los toma y se los guarda, aborda la motocicleta, se da la fuga por calle Alfeñique hacia el norte. Que el denunciante grita: un ratero, apoyo, y vecinos salen, lo rodean al investigado, lo golpean y hacen su detención. Toman conocimiento de los hechos los policías Alberto Adrián Vargas Azcarate y Jocelyn Serrano Rivas a las 17:36. Llegan al lugar, ven a un masculino que les hace señas y ven también a diversas personas rodeando a un sujeto y también a una motocicleta. Ese masculino se trata de la víctima y les comenta lo sucedido, le señala al investigado. Otro masculino desconocido le entrega a los oficiales a dicho indiciado. Esto a las 17:41 se hace aquí la detención formal. En una revisión le encuentran al investigado en el PANS 900 pesos y un desarmador color rojo. La víctima reconoce el dinero como de su propiedad y el objeto como el instrumento con el que fue agredido. Para sustentar la petición, el Ministerio Público informa los siguientes datos: entrevista de denunciante Arturo Romero González, de los policías remitentes Alberto Adrián Vargas Azcarate y Jocelyn Serrano Rivas. Bien, considero que los registros de investigación que aporta el Ministerio Público para justificar la detención del investigado son adecuados para establecer que la misma se hizo de manera legal, es decir, ante un señalamiento de un ciudadano. Ese ciudadano informa a los policías remitentes que había sido objeto, que había sido víctima de un apoderamiento y hace un señalamiento a otro ciudadano que se trata del hoy investigado. Entonces los policías ante dicho señalamiento, dicha información, hacen la revisión del sujeto, encuentran objetos que la víctima reconoce como relacionados con el hecho: el dinero y un desarmador. Entonces es así que lo ponen a disposición del Ministerio Público. Dice la defensa que se violaron sus derechos fundamentales por las lesiones que presentó. El certificado de estado psicofísico avala ciertamente que fue lesionado de manera considerable, pero no podemos estimarla de momento, esa agresión, como violación a sus derechos, porque no se le atribuyen a los policías captores o alguna otra autoridad esa agresión, sino a ciudadanos, a personas que apoyaron a la víctima. No hay de momento ninguna información que avale que esa agresión no haya sido producto de esa detención ciudadana. Entonces, no es ninguna autoridad, los policías captores, hasta el momento, insisto, no hay información para poder presumir al menos que ellos hayan sido los agresores, los que le causan esas lesiones al investigado.
que en ningún momento se dio un señalamiento. Sí, es una detención ciudadana, el señalamiento lo hace la víctima cuando llegan los oficiales. Dicen que un sujeto masculino les hace señas, se entrevistan con él, les comenta lo sucedido y le señala al investigado. Entonces, aquí está el señalamiento y se complementa con el hallazgo que hacen de los instrumentos y objetos del delito los oficiales. No les consta el hecho, pero sí les consta el señalamiento que hace la víctima cuando los oficiales llegan al lugar y les constan los hallazgos que ellos mismos hacen. Con los primeros respondientes no les consta ni el hecho ni la detención, no les consta la detención ciudadana, pero observan un grupo de personas rodeando a otro individuo, el señalado, y una motocicleta. La obligación de la policía de entrevistar a testigos. La policía preventiva no tiene ninguna atribución para hacer ninguna entrevista, únicamente debe trabajar con lo que se les aporta en el momento del señalamiento ante la petición ciudadana, y es lo que hicieron. Ellos incluso aclaran que un masculino desconocido les entrega al investigado. Entonces, de ningún modo podemos atribuir esa detención ciudadana y esa agresión al indiciado, ni a la víctima, tampoco a los policías captores. Bien, en cuanto al acuerdo de retención, el Ministerio Público indicó que que se actualizó al momento de acordarse la retención del investigado, un riesgo un riesgo procesal, riesgo de fuga por no haberse acreditado domicilio ni tampoco la identidad. Entonces, en términos del artículo 140, es una facultad que tiene el Ministerio Público, no es una obligación. Se advierte, más allá de que esté realmente no justificada ese riesgo, sí se motivó adecuadamente que faltaba esta información y se resolvió no acordar la libertad. No se estima con ello que se haya actuado, se haya resuelto de manera equívoca, de manera inadecuada. La detención quedó fijada formalmente 17:40 horas del 20 de marzo de este año. Fue puesto a disposición el investigado del juez de control en turno a las 14:30 horas del 22 de marzo también de este año. Lo anterior denota que la detención y retención de la que fue objeto el indiciado Luis Enrique Mauro Martínez ante el Ministerio Público se hizo de manera legal, no se excedieron las 48 horas que prevé el artículo 16 constitucional. Por ello se ratifica tanto su detención como su retención. Al decidirse lo anterior, el mismo deberá permanecer detenido durante el desarrollo de la audiencia hasta en tanto se decida si será o no sometido a medidas cautelares. Bien, Ministerio Público, ¿alguna otra petición? Sí, señoría, oportunidad para formular imputación. Bien, si no hay oposición de las partes, podremos dar por reproducidos hechos y su clasificación. ¿Está de acuerdo, Ministerio Público? Sin oposición. Bien, asesora. Sin oposición, señor. Bien, la Sin defensa. oposición, señor. Gracias. Bien, pregunto al investigado, señor Luis Enrique, los hechos como Ministerio Público los comentó, los narró al inicio de la audiencia, ¿le quedaron claros? ¿Los entendió? Sí. Muy bien. Gracias. ¿Quiénes deponen en contra del señor, por favor? Sí, gracias, señoría. Señor Luis Enrique Mauro Martínez, le hago de su conocimiento que personas que deponen en su contra son precisamente la víctima, Arturo Romero González, y elementos de policía, Alberto Adrián Vargas Azcarate y Jocelyn Serrano Rivas. ¿Es cuánto, señoría? ¿Alguna precisión, asesora? No, señor. Gracias. Bien, le indico al imputado, Luis Enrique, que este es el momento que la ley contempla para que usted pueda declarar en relación a los hechos que se le atribuyen, los hechos que ya escuchó. Si usted desea hacerlo, usted declara en esta audiencia, lo que manifiesta se puede utilizar tanto en su beneficio como también en su perjuicio al momento que se resuelva su situación. Si prefiere permanecer callado, no ejerce ese derecho, ello no le traería ningún problema. Pero antes de que decida si declara o no, consúltelo con sus defensores. No. ¿No va a declarar? Gracias. Bien, Ministerio Público, ¿alguna otra petición? Sí, gracias, señoría. Se solicita vinculación a proceso del hoy imputado. Se solicita, si usted lo autoriza y si las partes no se oponen, que se tenga de igual forma reproducido segmento fáctico, clasificación jurídica y datos de prueba expuestos en la etapa de control de detención, abocarme a datos de prueba restantes. ¿Y habrá oposición? No hay oposición, señor. Muchas gracias. Bien, está por reproducido lo solicitado. Si hay más información, adelante. Gracias. Se cuenta además como dato de prueba un informe de policía de investigación suscrito por el elemento de policía Guillermo Ruiz Soto. Dicho elemento de policía se traslada al lugar citado como el de los hechos, corrobora su existencia. Se señala que se observa una casa habitación 3 niveles, fachada color amarillo.
y en ese sentido se advierte es vía pública. También señala se hace una inspección ocular a los objetos puestos a disposición, que tiene a la vista un desarmador con mango transparente color rojo, marca Pretul, 3 billetes de 200 pesos, 6 billetes de 50 pesos, así como una motocicleta tipo motoneta color amarillo con negro sin placas de circulación. Corrobora existencia de dichos objetos, incluso agrega 4 impresiones fotográficas en el cual se advierten dichos objetos. Se cuenta también con una opinión técnica en materia de criminalística de campo, a través del cual perito Jonás Ernesto Castañón Muñoz tiene para su estudio precisamente el desarmador puesto a disposición. Concluye que por sus características es un agente vulnerante arma del tipo objeto punzante, que puede ocasionar en determinado momento lesiones y o heridas del mismo tipo en el cuerpo humano, dependerá del uso que le dé la persona que lo porte. Sería el total de datos de prueba, señoría, que obran dentro de la carpeta de investigación en términos del artículo 316 del Código Adjetivo. Se advierte se cuenta con indicios razonables que permiten establecer el hecho y la probabilidad de que el hoy imputado lo cometió como autor material. Se señala que está la imputación directa categórica por parte de la víctima, que fue el hoy imputado quien lo desapodera de su numerario amagándolo con un desarmador. Incluso se corrobora la existencia de este instrumento punzopenetrante con pericial en materia de criminalística, el uso que se le da y que de esa manera se venció la resistencia de la víctima a efecto de entregar su numerario. En ese sentido también se actualiza la agravante de transeúnte, la persona que se encuentra en la vía pública, ya que, como se señala también con el informe de policía de investigación, se verifica la existencia del lugar de los hechos, características de vía pública, y también se corrobora la existencia de la motocicleta, que fue el medio comisivo también utilizado por parte del hoy imputado al momento de cometer la conducta que se le está imputando. Se reitera petición de que sea vinculado a proceso, no se actualiza una causa de exclusión del delito o de extinción de la acción penal. ¿Es cuánto, señor? Nada más me recuerda la hipótesis del 225, por favor. 225, fracción segunda, en pleno instrumento punzopenetrante. Muchas gracias. Bien, asesora, ¿algún dato adicional? No, señoría, son con los que se encuentran. Gracias. Bien, le indico al imputado que su situación jurídica se puede resolver en esta misma audiencia hoy mismo. Podemos hacerlo en el plazo de 72 horas, pudiera ser también el plazo de 144 horas. Esto para darle oportunidad a sus defensores que puedan reunir, que puedan allegarse, buscar cualquier dato, cualquier información que le pueda ser útil a usted, a su defensa. Ya el Ministerio Público tuvo tiempo suficiente para reunir los datos que ha presentado en su contra. Para darle a ustedes esa misma oportunidad, podemos aplazar la resolución de su situación para 72 o 144 horas. Consulte con sus defensores y me indiquen en qué momento se resuelve. Hoy mismo, señoría. En esta misma audiencia, muy bien. Se va a hacer argumentación respecto a la petición del Ministerio Público. Sí, señoría. Sabemos que hay insuficiencia de datos de prueba, sobre todo porque no está debidamente establecido la existencia de este numerario. No hay un dato de prueba objetivo científico que nos permita pues suponer, con el estándar de prueba que se requiere, pues que ese numerario pues era en principio numerario. Generalmente en estos casos se mandan a hacer periciales en documentoscopía para establecer si el supuesto dinero es legítimo, una pericial en contabilidad para saber qué cantidad se asciende. No se cumple con esta obligación y consideramos que a ese efecto el informe de policía de investigación es insuficiente, porque pues solamente determina lo que aprecia a través de sus sentidos, pero no es apto para establecer de manera ni siquiera de suposición razonable que se puede calificar o encuadrar este hecho en el tipo penal de robo. Esto también con independencia de que sí voy a insistir en que se tiene que decretar la nulidad de los datos de prueba que se aseguraron a mi representado durante su detención, ya que hubo vulneración a su integridad física, lo que no se justifica al tratarse de un acto pues violatorio de derechos fundamentales, ya que la regla que establece la fracción 9 del apartado del artículo 20 constitucional no hace una distinción entre si esta violación de derechos fundamentales la hacen autoridades o lo hacen ciudadanos. Consideramos que se debe de dejar de valorar estos elementos como el desarmador, el numerario, inclusive la motocicleta, porque hubo una violación de derechos fundamentales durante su detención. Y en caso de que pues, usted no comparta este argumento, consideramos que atendiendo al principio de exacta aplicación de la ley penal, si bien no estamos en etapa de juicio, sí se debe de clasificar adecuadamente el hecho por los efectos que el 318
del Código Nacional establecen. Consideramos que el hecho que nos narran y en todo caso lo que alcanza a advertirse, pues es un hecho con la apariencia del delito de portación de objeto apto para agredir, previsto en el artículo 251 del Código Penal. Es lo que alcanza objetivamente con los datos de prueba a establecerse, que le encontraron un desarmador, es lo único que se alcanza aquí a advertir y no como tal el hecho de robo calificado, señoría. ¿Es cuánto? Gracias. Bien, de la argumentación de la defensa, Ministerio Público. Sí, señoría, contrario a lo que refiere a la defensa, señala no hay dato objetivo en relación a la verificación del numerario. Sin embargo, se citó ese dato de prueba del informe de policía de investigación, hace inspección a los objetos, incluso agrega fotografías en el cual se corrobora la existencia de dicho numerario. Señala la defensa que porque no obra esa pericial en documentoscopía, lo cual se señala hasta este momento se cuenta con estos indicios razonables. Señala también que nuevamente insiste en que se deben de dejar de valorar y declarar nulos. Sin embargo, se advirtió desde el primer momento estas lesiones que presenta su representado, que fueron ocasionadas por diversas personas, los cuales tienen a salvo sus derechos para iniciar carpeta de investigación en relación a dichos hechos. Sin embargo, ante esta imputación que se está realizando de robo agravado calificado, se advierte si hay estos datos idóneos pertinentes suficientes. La defensa deja a un lado o no quiere tomar en cuenta como tal, como la denuncia entrevista por parte de la víctima, cómo se suscitó y quién resintió directamente la conducta por parte del imputado. Él señala que únicamente, desde su perspectiva muy subjetiva, únicamente está para configurarse la conducta de portación de objeto peligroso. Contrario a lo que se señala dentro de la carpeta de investigación, hay datos idóneos por el hecho que se le está imputando robo agravado y señalaron estos datos objetivos, incluso también esta pericial en materia de criminalística, que no se entiende de cuál otra forma podría haberse vencido la resistencia por parte de la víctima para que él entregara su numerario. Se reitera petición, señorías. ¿Cuánto? Muchas gracias. Asesora. Sí, señoría, no se comparte la manifestación de la defensa, toda vez que hasta este momento no se cuenta con dato objetivo de que los hechos no sucedieron así. Su señoría únicamente se basa en argumentos meramente subjetivos, carentes de sustento jurídico, señoría. ¿Es cuánto? Gracias, defensor. Última intervención. Sí, gracias, señoría. No son subjetivos porque, en efecto, pues ya se dio cuenta desde la control de atención con el certificado de estado psicofísico, y lo que estamos argumentando no es que se debió investigar, sí se debió investigar, pero lo que estamos argumentando es de que este elemento da cuenta de que se violaron los derechos fundamentales de mi representado, lo cual debe de permear a la nulidad de todos estos elementos de donde se desprenden datos de prueba que pretenden sustentar el auto de vinculación al proceso. Es una cuestión que ya los tribunales han definido, no se puede tolerar porque es una sanción, precisamente porque a partir de una detención no se puede justificar que se vulnere el derecho a la integridad física de mi representado y que pues de esa detención se pretendan aportar pues elementos que lo incriminen. Entonces consideramos que se debe de, excluyendo estos datos de prueba, no alcanzaría por una vinculación a proceso por ese delito, y en su caso se tendría que reclasificar conforme a lo que establece el 318, porque de alguna manera objetivamente el hecho, lo que se puede apreciar objetivamente solamente es una portación de un objeto pues apto para agredir. ¿Es cuánto, señor? Gracias. Bien, entonces, escuchados a los intervenientes, se cierra el debate, se atiende la petición. Para ello se subraya que el suscrito es competente para conocer y resolver este asunto. Está acreditado requisito de procedibilidad si tiene la denuncia de Arturo Romero González hecha en tiempo y forma. Conforme a los requisitos que prevé el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que en esta audiencia se formuló imputación al señor Luis Enrique Mauro Martínez. Al mismo en esta audiencia también se le dio oportunidad para declarar. De los antecedentes de investigación que aportó la agente del Ministerio Público, el concepto del suscrito, se estima que los datos aportados a esta audiencia resultan idóneos, suficientes para establecer de manera preliminar que se ha cometido el hecho con apariencia de delito de robo agravado y que existe la probabilidad que se lo haya imputado quien lo cometió. Ello con base en los hechos como los expuso el Ministerio Público al inicio de la audiencia, se dan por reproducidos en este momento. Quedaron acreditados provisionalmente con los siguientes datos: entrevista de denunciante Arturo Romero González, entrevista de policías captores a Alberto Adrián Vargas Azcarate y Jocelyn Serrano Rivas, informe policial homologado, informe de policía de investigación, inspección en el lugar de los hechos, se trata de vía pública.
y inspección de objetos, un desarmador, 3 billetes de 200, 6 billetes de 50 pesos. Una motoneta sin placas, 4 fotografías de dichos objetos. Y opinión en criminalística se analizó un desarmador, un agente vulnerante del tipo punzante. Bien, se estima que los datos en efecto constituyen indicios razonables para afirmar el apoderamiento ilícito que ocupa nuestro estudio. Se toma esta decisión principalmente de lo que expone la víctima, a la luz de lo que prevé el artículo 220 del Código Penal vigente en esta ciudad. Textualmente dispone dicho numeral al que con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo se apodere de cosa mueble ajena. Entonces vemos que hay plena identidad entre lo que menciona la víctima en su entrevista con lo que contempla el tipo penal de referencia. Dice la víctima que iba caminando en calle Alfeñique, Manzana 2, lote 36, Colonia Dos Ríos, Alcaldía Álvaro Obregón. Esto el 20 de marzo del presente año, alrededor de las 17:30 horas. Y que una motocicleta donde iba conduciendo el imputado lo rebasa, se baja de la motocicleta, se para frente a él y le dice textualmente: ya valió madres, presta. Se mete la mano al abdomen y que saca un desarmador color rojo. El denunciante, por temor, le entrega, saca 900 pesos, el imputado los toma y se los guarda. Aborda la moto y se da la fuga. Entonces claramente vemos que entra en poder del dinero referido, que lo toma de sus propias manos, lo guarda. Y ese apoderamiento se hace sin el consentimiento de la víctima, porque es a través de esa amenaza, de ese amago que se le hace con un objeto punzante, que saca ese dinero y no se opone a que lo tome el imputado y se lo lleve. Entonces se trata de bienes muebles, dinero en efectivo, de curso legal. Son objetos, los billetes que se pueden desplazar libremente de un lugar a otro. Se trata de bienes muebles. Y no hay ningún indicio, ningún derecho de posesión se alegó de parte del imputado sobre el dinero en cuestión. Cualquier persona puede traer una cantidad como la referida. Sin embargo, no se cuenta con ninguna información, ningún indicio de que no tuviera la legítima posesión de ese dinero el denunciante al momento del hecho. Entonces, se afirma de manera preliminar la genuinidad del objeto. Y la manera en que, aquí aplicamos máximas de experiencia, un sujeto es abordado por un desconocido, amagado con un desarmador, le dice que se llama Leo Madres Presta, refiriéndose a que entregue pertenencias, y también cómo el sujeto toma dinero y se lo lleva, que la intención del sujeto activo del delito era convertirse en el dueño de pertenencias ajenas, pertenencias de la víctima. Entonces se acredita el elemento subjetivo específico, ánimo de dominio en este caso. Bien, menciona la defensa sobre este particular que no está debidamente acreditado el objeto en materia de apoderamiento, que no hay dictamen ni de documentoscopía ni de contabilidad. Es solamente un indicio, ¿cierto? Lo que menciona el denunciante, que trae ese dinero. Ese indicio lo apoya lo que dice los policías remitentes, dicen que encuentran dinero y lo ponen a disposición. Entonces, como elemento para acreditar estas circunstancias están esos dos dichos en las entrevistas ya mencionadas. La inspección que hace Policía de Investigación habla también de dinero y lo fija de manera fotográfica. Entonces, no tenemos ningún indicio para poder al menos presumir que el dinero no es auténtico, que sea dinero falso. ¿Cuál sería la consecuencia de que este dinero o estos billetes no estuvieran bien documentados, las pruebas periciales que habla la defensa, pues que fueran falsos? Entonces, no tenemos, sin embargo, ningún indicio para ello. Aún así, si fuera esto cierto, pues sería papel, podría tener algún valor, no pierde su característica de un bien mueble. Entonces, aún si el dinero no fuera auténtico, es un bien mueble ajeno. Entonces, sea o no un billete, si es un bien mueble, entonces sí entraría en la descripción del tipo penal de robo. Aún digo, si esto pudiera en investigación complementaria acreditarse. De escaso o mínimo valor, pero finalmente sería un bien mueble.
Bien, para darle apoyo al dicho de la víctima, como ya se mencionó en líneas anteriores, se cuenta con lo mencionado por los policías captores. El hecho, también como ya se indicó, no les consta, pero sí les consta el señalamiento que hace la víctima en contra del imputado. Les constan hallazgos que ellos hacen en la persona del propio imputado relacionada con los hechos, el dinero ya mencionado y un desarmador. Menciona la defensa que se debe... como si me dieron derechos fundamentales de su representado, al ser agredido en el momento de la detención, se debe decretar la nulidad de esos hallazgos. Sin embargo, como ya se adelantó en el control de detención, ese acto agresivo, esos golpes que se le infligieron al imputado, no tenemos ninguna base, ningún indicio para atribuirlos, ya sea al propio denunciante, menos a los policías captores. Entonces, declarar nulidad de esta evidencia sería en perjuicio de la víctima y pues, no hay ninguna base fáctica para hacer un pronunciamiento semejante. No podemos responsabilizar a la víctima, será la consecuencia en este proceso por actuar de personas desconocidas. Entonces, de momento esa nulidad no se puede decretar como la está pidiendo la defensa. Y la reclasificación, bueno, que habla del delito de portación de objeto peligroso, el señalamiento de la víctima es sobre un apoderamiento ilícito, para lo cual los datos que se han analizado sí son adecuados para establecer presuntivamente que ese apoderamiento se realizó, los términos que la víctima señaló, y ya se explicó también cómo el dicho de los policías tiene relación, le da credibilidad a ese señalamiento. Entonces, no hay ninguna base para hacer alguna reclasificación en este sentido. Entonces, los elementos objetivos, elementos normativos, elementos subjetivos específicos distinto al dolo, previstos en el tipo penal de referencia, con los datos que se han analizado, están debidamente acreditados. Y esto de manera presuntiva. Por ello, la clasificación jurídica que propuso el Ministerio Público como las hipótesis legales en las que los hechos en cuestión se deben subsumir es correcta, la misma se hace propia en este momento. Se afirma así una conducta de acción desarrollada de manera instantánea por el imputado Luis Enrique Mauro Martínez. Ocasiona el resultado material que es el detrimento patrimonial de la víctima. El nexo de atribución entre dicha conducta y el resultado aludido, en el caso se da a través de un nexo de causalidad. Ese menoscabo patrimonial que sufre el ofendido se originó directamente por el actuar que desplegó el imputado. Se lesionó el bien jurídico, como en el caso del patrimonio de la víctima, el señor Arturo Romero González. La conducta la llevó a cabo el imputado como autor material, no intervino en ninguna otra persona en su desarrollo, fue él quien en todo momento mantuvo el dominio de los hechos. De lo analizado se advierte que el imputado actuó con conocimiento y voluntad, es decir, de manera dolosa. Como cualquier persona promedio, tenía en mente que apoderarse de bienes muebles ajenos, sin el consentimiento respectivo, estos controlan el orden jurídico, y aún así decidió llevar a cabo la conducta de referencia. Se afirma entonces, y de manera presuntiva, la tipicidad del delito de robo. Las agravantes que indica el Ministerio Público o solicita se tengan acreditadas están debidamente actualizadas. En primer lugar, la que dispone el artículo 224, inciso A, fracción octava del Código Penal para esta ciudad, con el robo se comete en contra de transeúnte, entendiéndose por quien se encuentre en la vía pública. La inspección que hace Policía de Investigación del lugar de los hechos se aclara que es vía pública, es la calle Alfeñique, Manzana 2, lote 36, Colonia Dos Ríos, Alcaldía Álvaro Obregón. Entonces, esta agravante está debidamente acreditada. La diversa prevista en el mismo numeral, mismo inciso, fracción 11ª, utilizando como medio comisivo una motocicleta. Mencionó la víctima que el sujeto activo, el imputado, lo abordó después de bajar de una motocicleta, ya con el dinero en su poder, se retira a bordo de la misma. Entonces, para facilitar el apoderamiento, se utilizó una motocicleta. Existe la inspección de este automotor en el uniforme respectivo de Policía de Investigación, incluso se fijó de manera fotográfica. Entonces, la agravante también está acreditada. Finalmente, la hipótesis del artículo 225, fracción segunda del mismo ordenamiento jurídico, utilizando instrumento punzopenetrante. Se analizó un desarmador, que es el objeto referido, encontrado en poder del imputado por los policías remitentes y perito en
criminalística determinó que es un agente vulnerante y del tipo punzante. Entonces está correctamente acreditada la agravante. Incluso la utilización de este objeto fue fundamental para vencer la resistencia de la víctima y evitar que se opusiera al apoderamiento. Entonces las 3 agravantes están debidamente acreditadas. No se advierte la existencia de alguna causa de extinción de la acción penal en términos del artículo 94 del Código Penal vigente en esta ciudad. Tampoco se actualiza alguna excluyente del delito en términos del artículo 29 del mismo ordenamiento jurídico. Por lo anterior y con fundamento en los artículos 19 constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se resuelve de la siguiente forma. Primero, se ordena la vinculación a proceso del imputado Luis Enrique Mauro Martínez por el hecho con apariencia de delito de robo agravado en agravio de la víctima Arturo Romero González. Segundo, se hace del conocimiento de las partes el derecho que tienen a inconformarse con esta decisión, quedando todos debidamente notificados en esta audiencia. Tercero, se ordena enviar los oficios correspondientes. Cuarto, se ordena agregar la constancia a la carpeta judicial. Bien, régimen cautelar, adelante. Sí, gracias, señora. Se solicita se imponga al hoy imputado medida cautelar prevista en la fracción 14ª del artículo 155 del Código Adjetivo, prisión preventiva en su vertiente justificada. Esto a efecto de, en términos del artículo 170, garantizar de manera efectiva la seguridad de la víctima. Se advierte la víctima, el lugar de los hechos es de su lugar donde transita. Y en ese sentido fue amenazado por parte del hoy imputado utilizando ese instrumento punzopenetrante. E incluso la víctima finalmente es quien se atreve a denunciar, sabe el imputado, quien depone en su contra, donde localizarlo o ubicarlo. En ese sentido, señoría, se solicitaría dicha medida cautelar. Es cuanto. Gracias, asesora. Nada adicional, señor. Perdón, entonces, riesgo a la víctima, licenciada. Así es, señoría. Gracias, defensor. Señoría, consideramos que no está justificada, principalmente porque no hay un elemento que nos permita establecer que mi representado conoce o sepa dónde vive la víctima. Además, también hay que valorar, el 170 impone la obligación de valorar el hecho, pero no solamente para incriminar a mi representado, sino también cómo se comportó. A pesar de que a él lo golpearon, no hay un solo dato de que él también haya golpeado a sus aprensores, se haya comportado de manera agresiva. No hay un dato de que él haya agredido o que sea una persona con comportamiento agresivo. Adicionalmente, también hay el informe de Policía de Investigación de modus vivendi, que ya di cuenta, de 22 de marzo de 2026, elaborado por Verónica González Peralta. También investiga si mi representado está relacionado con alguna otra carpeta de investigación, si ha ingresado anteriormente a prisión o tiene alguna orden vigente, lo cual es negativo, lo que nos deja ver que no es una persona que sea habitual en cuestiones de delitos. Consideramos que también no está debidamente justificada porque en este caso hay otras medidas cautelares que pueden garantizar propiamente proteger este riesgo que se pretende tutelar, el cual es válido, como por ejemplo la prohibición de acercarse al lugar de los hechos. Esto con la obligación de residir en un lugar determinado, ya se le corrió traslado a la Fiscalía con los documentos que acreditan que el domicilio que proporcionó en sede ministerial en su entrevista ante Policía de Investigación y que proporciona actualmente es el adecuado, es su INE, tiene arraigo, tiene un trabajo. Entonces consideramos que no hay como tal un riesgo que permita imponer la medida más lesiva. Que se abstenga de portar armas también es una medida cautelar válida, prevista en el 195, fracción 10ª, que no se acerca al lugar de los hechos, insisto, no sabe dónde vive la víctima, no tiene conocimiento su manera de localizarlo, además de que en este caso también él ya se le ha informado sus derechos, sabe que tiene la opción de defenderse, que goza de la presunción de inocencia, y se le ha explicado que para él es más benéfico afrontar el proceso, defenderse, no tiene por qué buscar a la víctima para agredirle, es una cuestión que él sabe que se puede resolver. Consideramos que con residir en un lugar determinado, fracción primera, no acercarse al lugar de los hechos, no portar armas y someterse a la vigilancia de la autoridad a través de la unidad de supervisión y medidas cautelares de manera mensual durante el proceso, señoría. Gracias. Bien, entonces se cierra el debate, se atiende la petición. Mi Ministerio Público informa que se actualiza la hipótesis del artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que en este caso de riesgo a la víctima. Hay que verificar las circunstancias del hecho para darle sentido a ese planteamiento y sí darían para imponer la medida solicitada porque se utiliza un instrumento
punzopenetrante, un desarmador, se atenta contra la integridad de un ciudadano sin ninguna legitimidad, sin ningún motivo. Sin embargo, también el dispositivo en cuestión exige hablar de las circunstancias muy concretas en las que estén las personas para poder y que de ello resulte un riesgo fundado. Analizando esa situación, sí habría un riesgo para la víctima porque se mencionó que es un lugar que transita. Sin embargo, ese riesgo, en concepto del suscrito, se puede prevenir, se puede reducir con una medida distinta a la prisión preventiva. Y esto también viene a colación, es un lugar que se dice frecuenta la víctima, transita por ahí. Y también aquí sí considero relevante la situación de que vecinos del lugar apoyaron a la víctima, golpearon, incluso las lesiones fueron clasificadas como las que traen a sanar más de 15 días. Son lesiones penalmente, sí, son de consideración para el derecho penal. Entonces, incluso podría entrañar un riesgo considerable al imputado acercarse a este lugar donde, pues, aparentemente vecinos o personas del sitio fueron los que apoyaron a la víctima para la detención ciudadana. Entonces, en términos de lo que aprueba el artículo 155 del Código Adjetivo de la materia, se van a imponer a Luis Enrique Mauro Martínez las siguientes medidas. Fracción primera, presentación quincenal ante la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares. Fracción séptima, prohibición al imputado de acercarse al lugar de los hechos. Y fracción octava, prohibición al imputado de acercarse y comunicarse con la víctima. Estas tres medidas por el tiempo que dura el proceso relacionado con esta causa. Ordenándose entonces notificar lo anterior al director de la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares para notificarle esta decisión a esta unidad de gestión del oficio para la libertad del imputado. Bien, plazo para cierre de investigación, por favor. 2 meses, señoría. Bien, asesora. No hay oposición, señoría. Gracias, defensor. Sin oposición, señoría. Gracias. ¿Cuándo vencerá el plazo, licenciada? Por favor. Señoría, sería el día 23 de mayo de la presente anualidad. Gracias. Quedan fijados 2 meses como plazo para el cierre de investigación, delimitándose el día 23 de mayo de este año, ya que vence dicho plazo. Peticiones finales, Ministerio Público. Copia simple de audio y video. Gracias. Gracias, asesora. Copia de la video. Gracias. ¿La víctima alguna duda? ¿Quiere manifestar algo? Gracias, defensor. Copia de video y se autoriza al licenciado René Feliciano Tobar Flores para que recoja el video, señoría, por favor. Bien. ¿Alguna duda? ¿Usted quiere manifestar algo? No, ninguna. Bien, una vez que recobre la libertad, se debe poner inmediatamente a disposición de la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares. La misma va a estar vigilando que cumpla cabalmente estas medidas. En caso de que no lo haga, se le pueden revocar, continuaría el procedimiento privado de su libertad. Bien, para que lo tome en cuenta. Sí, señoría. Bien. Se acuerda lo que solicitaron las partes, al no haber otro punto que tratar, la audiencia se declara cerrada. Gracias.